bienvenidos al podcast Hablando del Buen Sexo con Cari Clewett y mi equipo. Hola, soy Ale. Yo soy Keila. Yo soy Rebeca. Y nosotras juntas queremos traeros educación en sexualidad, mezclando la Biblia con la ciencia. Porque ya sabéis que si Dios creó el sexo, nosotros deberíamos ser los maestros. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Cari Clewett y esto es Hablando del Buen Sexo. Hoy tengo el privilegio de estar acompañada por todo el equipo del Buen Sexo y vamos a estar hablando del abuso sexual y cómo acompañar a las víctimas de abuso sexual. Bienvenidas, chicas. Aquí estamos. Pues yo quería empezar preguntando un poco a Alejandra, que tenemos aquí. De hecho, hay un artículo ahora en el blog que ha escrito Alejandra. Lo estoy viendo ahora y se llama ¿Viviste un abuso sexual? Efectos en tu matrimonio y cómo superarlos. A mí me ha encantado el artículo. Va dirigido a personas que han vivido esto en algún momento de su vida y cuáles son ahora pues, los efectos y también cómo superarlos, obviamente. Entonces, Ale, empieza contándonos un poco de el abuso sexual, la iglesia, qué hay que saber en general para nosotros. Bueno, creo que es un tema bastante amplio y hay mucho por saber. Sin embargo, sí hay algo en concreto que me gustaría decir que la iglesia debe saber sobre el abuso sexual, entre muchas cosas, es que, amada iglesia, hay leyes. O sea, eso es principalmente lo que quiero que sepas, iglesia. Hay leyes y hay cosas que como iglesia nos toca hacer y hay cosas que no nos toca hacer. Creo que como iglesia hemos llegado a hacer bastante daño, saltándonos las leyes, saltándonos las cosas que hay que hacer, que tocan hacer, ¿no? Y hemos herido a las personas involucradas. Y hay una experiencia que, bueno, en el trabajo que yo he tenido en mi ciudad, en la alcaldía, es donde he podido ver, digamos, esta perspectiva desde otro lado, ¿no? Desde otro lado ver el abuso sexual. Y hay una experiencia que me gustaría contar, que ha cambiado mucho mi corazón porque realmente me ha impactado, ¿no? Una situación de abuso infantil que me ha tocado atender, que sucedió dentro de la iglesia por un miembro de la iglesia. Bueno, era un niño que iba a la iglesia con su abuela, los padres no iban. Y dentro de todo el proceso de intervención que hacía yo en mi trabajo, me tocó pues acompañar al niño, ir a la iglesia, ir a las audiencias y todo lo demás. Entonces, había una gran parte de la iglesia, por no decir toda, apoyando al agresor, un grupo grande de hermanos de la iglesia yendo a dar su testimonio para que se pueda absolver, ¿no? de la culpa al agresor. Y ha sido muy fuerte para mí ver eso, yo como parte de la iglesia, pero en ese momento estaba como parte de pues, la justicia. Y ha sido muy impactante para mí verlo, ver que la iglesia dude del testimonio de un niño. Y realmente creo que es importante no poner en duda cuando hay una historia de abuso sexual, y creo que a veces la iglesia quiere tomar el rol de investigador y juez, que no nos toca, y podemos tropezar mucho, ¿no? De tratar de resolverlo, reconciliar, también entender que está bien, es verdad que para Dios no hay niveles de pecado, ¿no? El pecado es pecado, pero también es como nosotros no somos Dios, ¿no? Y realmente podemos entender, incluso como profesionales, que hay ciertas cosas que van a dejar un impacto o una herida más grande en las personas. Entonces, no puedes intervenir en un abuso sexual como si fuera algo menor, ¿no? Es un delito mayor. Y a veces tratar de resolverlo únicamente hablando del perdón, que no quiero menospreciar el perdón, es súper importante, pero cuando solo lo abordas desde ese enfoque es como poner una curita, ¿no? Como una bandita a una herida que necesita más atención. Entonces, por eso qué importante que como iglesia sepamos identificar qué nos toca y qué no nos toca hacer, ¿no? En el proceso, y justamente nos gustaría también como equipo, como empresa, poder dar los recursos y las herramientas para que la iglesia, como iglesia, aprendamos, ¿no? Qué es lo que tenemos que hacer para no dañar más y ser de buen testimonio también a todas las personas que están viendo cómo la iglesia reacciona, ¿no? Que en mi trabajo era eso, ¿no?
es como, me miraban todos ante este tipo de casos cuando la iglesia estaba involucrada, de decir, como, ¿qué van a hacer? Y a veces no practicamos justicia desde la iglesia y eso para mí es súper, súper importante. Ya dentro de la consulta también vemos otro tipo de características y ahí yo estoy siempre bien empapada de este tema, pero me gusta también conocer cómo de pronto ustedes ven, ¿no? El abuso sexual es la práctica que les ha tocado ver. No sé, ¿qué me podrías tú contar de lo que has observado en tu práctica clínica respecto al abuso sexual? Pues bueno, lamentablemente lo que he visto es que es algo muy común, muy, muy común. La mayoría de casos con los que trabajamos, yo creo todas, ¿no? En terapia, cuando empiezas a hacer esas primeras entrevistas, esa primer historial, ¿no? Donde intentamos recoger un montón de información de cada etapa de su vida, generalmente ha habido algún tipo de abuso en su infancia, en su adolescencia, muchas veces por personas cercanas, la gran mayoría de veces. O sea, pocos son los casos donde haya habido un abuso como una violación de un desconocido. Los hay, existen, pero no son tan comunes, al menos lo que yo he visto en mi experiencia profesional, como lo son los casos de abusos sexuales en la etapa de la infancia, principalmente por miembros de la familia, personas cercanas o personas con las que había una relación muy estrecha, digamos, a nivel familiar, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es lo que más he visto, lamentablemente, y realmente ves cómo se relaciona por los problemas por los que ellos están buscando terapia, ¿no? Es decir, la mayoría de las veces no vienen las personas para decir, mira, he sufrido un abuso sexual y quiero venir a trabajar en esto y a sanar y a tratar. La mayoría de las veces, en este caso, todas nosotras trabajamos con personas adultas, la mayoría han sufrido abusos años atrás, piensan que es algo que ya está en el pasado, ¿no? Que ya está olvidado, que ya está sanado, que ya está perdonado. Pero la realidad es que cuando empiezas a rascar y a rascar, pues te das cuenta de que realmente hay muchas heridas, ¿no? Que no han sido tratadas, que no han sido procesadas, incluso abusos de los que no son conscientes, ¿no? Que aquí sería otro tema, ¿no? Que es abuso sexual, realmente es mucho más de lo que a veces entendemos, ¿no? Muchas veces lo entendemos solamente como una penetración forzada, ¿no? Pero también incluye exponerlos a contenido sexualmente explícito, tocamientos, ¿no? O sea, muchas cosas, ¿no? Realmente, ¿no? A lo que te ves, pues, forzada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué efectos he visto? Pues he visto que tiene una estrecha relación con las problemáticas que se dan en la vida adulta, tanto si estás soltera como si estás casada, ¿no? Por ejemplo, en la soltería, pues veo muchas veces ese miedo a confiar en el otro, ¿no? A la hora de establecer vínculos, relaciones. También el caso contrario, personas que viven una sexualidad muy, muy desordenada a raíz de eso, ¿no? Se dan los dos extremos. Y luego en el matrimonio, que está el blog que ha comentado Rebeca antes, que ha escrito Ale, donde podéis encontrar también ahí mucha más información. Pero bueno, yo lo que veo muchas veces es que las personas que han sufrido abusos están muy disociadas, digamos, de lo que sienten con su cuerpo, entonces realmente les cuesta disfrutar la sexualidad y les cuesta experimentarla como algo realmente bueno, bello, placentero, ¿no? Como estábamos hablando en el podcast que estuvimos hablando acerca del buen sexo, ¿no? De que es placentero. Muchas veces estas personas lo tienen asociado realmente al sexo como un arma de poder en contra, ¿no? Porque así lo han experimentado. Entonces, eso necesita realmente todo un trabajo a nivel terapéutico para poder ver el sexo, ¿no? Como Dios lo ve y como el regalo que es, y no como el arma que se usó en contra, ¿no? de esa persona. Así que bueno, esto es un poquito lo que yo me he encontrado. Y bueno, en relación a esto también quería preguntarte a ti, Cari, ¿cuándo crees, ¿no? que es el mejor momento para tratarse o para trabajar esto en terapia? ¿No? Un poquito por lo que estábamos hablando de que muchas veces son cosas que han pasado hace mucho tiempo. Ya, total. Y aquí, bueno, la primera cosa, creo, Ale, que esta historia ya la había escuchado, pero creo que cada vez que lo cuentas me da rabia santa, ¿no? Decir, wow, ¿cómo puede ser que a veces no estemos donde toca estar, ¿no? Y a la vez, qué increíble es tener gente como Alejandra que se ha especializado en estos temas, que conoce la ley, que puede ayudarnos, porque creo que como iglesia nuestro corazón suele estar en el sitio correcto, ¿no? O sea, queremos amar, queremos perdonar, queremos hacer las cosas bien y a veces necesitamos simplemente una ayudita. Y en esto de cuándo hay que atenderse,
para mí siempre es lo antes posible. No sé si estarías de acuerdo, Ale, pero yo creo que lo antes posible. Cuanto más cerca a los hechos, también esto pues para los padres que nos estén escuchando, o si eres líder de jóvenes y has escuchado o tienes una sospecha de algo, decir cuanto antes posible, porque cuanto más acarreamos esa situación, luego pasa lo que nos estaba explicando Keila, ¿no? Que al final estás arrastrando distorsiones o desorden o entendimientos confundidos a tus próximas relaciones, o hasta quizás acabas en tu trayectoria dañando a otras personas debido al dolor o a lo que tú estás experimentando. Y creo que una cosa que pasa es que mucha gente cree que ya está, que lo han trabajado, lo han solucionado. Y esto fue algo que aprendí de ti, Alejandra. Me acuerdo en una conversación, creo que esto fue un live que hicimos en Instagram hace muchos años, y tú dijiste algo como que ahora quizás lo digo totalmente diferente, ¿no? Pero lo que yo entendí, a ver si tengo razón, ¿no? Pero era como que en cada etapa hay una parte que vuelves a experimentar el abuso, pero en esa nueva etapa, ¿no? O sea, a ver, lo estoy explicando un poco raro, pero como que si tú has vivido un abuso en la infancia, durante la soltería tú puedes trabajar o puedes resolver ese abuso hasta cierto punto, pero cuando te casas hay una parte que se reactiva cierta experiencia, porque ya estás en otro momento y estás como abriendo otras partes de tu corazón, otras partes de tu cuerpo. Y cuando tienes un hijo, se puede reactivar ciertas cosas. Entonces, como hay una parte, no decir que esto te tiene que perseguir toda la vida, pero sí decir que no te dé vergüenza o no tengas miedo si es que algo ha cambiado en tu vida y sientes que se reactiva cierta parte de ese dolor. Y tienes que hacer un pequeño chequeo, ¿no? Y tienes que hacer una pequeña revisión. Porque no tiene por qué ser un gran trauma, de nuevo, pero es como el que tiene una cultura estadounidense, por ejemplo, va a pasar lo mismo. Cada vez, si yo me caso y soy muy estadounidense, pues cuando me case tengo que reajustar mi cultura al español. Pero luego cuando tengo un hijo voy a tener que reajustar mi cultura porque al final yo aprendí a hacer esto de esta forma. Entonces, toda la vida nos tenemos que ir reajustando, toda la vida nos tenemos que adaptar, toda la vida tenemos que negociar y tenemos que pactar las cosas. Esto no es diferente, esto es algo que pasó en tu vida, esto es algo que te marcó, esto es algo que causó ciertos entendimientos y puede ser para muchos que cada X tiempo tienes que hacer una pequeña revisión, tienes que hacer un pequeño ajuste para asegurar que no estás arrastrando aquello y lo estás como implementando en tu nueva experiencia. A ver si la estoy liando mucho, ¿eh, Ale? O quizás No, 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 pero o vas quizás bien. nos puedes ayudar con este concepto, porque para mí es como, atiéndate ya, en todo momento, toda la vida. Pero quizás ahí nos puedes ayudar un poco en este concepto que tú me introdujiste, pero explícamelo Ujú. mejor. Sí, sí, no, lo has dicho muy bien, que a ver, la sanidad en el tema de abuso sexual es un proceso, ¿no? Okey, Si tú no te has atendido antes y hoy estás viendo y te estás dando cuenta que no es algo que va a pasar en tu vida simplemente así, necesita atención, pues atiéndete ahora. Siempre es un buen momento para atenderte, como dice Cari, ¿no? Y claro, uno puede pensar o verlo como, ay, pero entonces si en cada etapa de mi vida algo va a surgir, esto nunca se va a acabar, ¿no? ¿Cuándo se termina este proceso de sanar? Yo les digo, velo como que Dios está cuidando tu corazón y Dios, en lugar de abordar esto de una sola vez, lo va a hacer por partes, en la medida en la que tu corazón pueda tolerar el dolor de lo que el quiebre del abuso sexual produce en tu vida. ya, Sí, porque si de pronto Dios te confrontara con todo el quiebre de una sola vez, tu corazón no resistiría, ya, ¿sí? Entonces, Dios es sabio en decir qué toca sanar hoy. Entonces, es algo que les digo en consulta a mis pacientes, ¿no? Enfoquémonos en qué toca sanar hoy y trabajemos eso. Como dice Cari, no sé, eres soltera y te casas, empieza una nueva dinámica donde empiezas a tener relaciones sexuales y eso puede activar temores. Puede y puede que no, ¿no? Pero es como estar atento. Tienes hijos y pueden reactivar temores. ¿Y qué si les pasa esto a mis hijos, no? Puede y puede suceder o no suceder, pero realmente estar atentos y ver qué es lo que Dios quiere sanar hoy en tu vida, ¿no? Y si tú que estás escuchando has sufrido un abuso sexual en la infancia,
hazte esta pregunta. ¿Qué está queriendo sanar Dios hoy en mí respecto al abuso sexual? Y para esto que está sanando, Dios necesita usar a un profesional, a un consejero, necesita que yo hable con un amigo, necesita que lo cuente por primera vez. ¿Qué necesita Dios? ¿No? Entonces es mucho de lo que Dios está haciendo en tu vida y en tu corazón y es Total. básicamente eso, ¿no? Entender qué es eso. Y en esto, Ale, porque creo que también hay esta parte que quizás hay gente que nos está escuchando que son líderes de iglesia o que son pastores o que son y dicen, vale, entonces, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿qué hago? Porque a mí me han revelado esta información o me he enterado, no soy un profesional, obviamente, y por favor, si no sois un profesional, o sea, aquí no te voy a dejar ni hablar aún, Ale, pero decir, si no eres profesional, primera cosa, no andes hurgando en la historia, no les preguntes qué ha pasado, o sea, no revictimices, deja que los profesionales hagan su trabajo. Quizás me estoy adelantando, pero ¿qué puede hacer esa persona que recibe esta información? Porque creo que suele ser que el corazón es bueno, lo que como no sabemos qué hacer, a veces ahí es donde la liamos, ¿no? Y podemos hasta empeorar la situación. Entonces, para aquellos que nos escuchan, porque mira, fíjate, porque lo que puede pasar muchas veces es que la persona se lo confiesa a una amiga, ¿no? O a una tía o a un... No necesariamente se lo confiesan a sus padres como primer recurso. A veces es, yo qué sé, a tu pastora de jóvenes o a alguien así. Entonces puede ser que aunque no seas la persona más cercana a la víctima, sí que seas de los primeros en recibir esta información. Entonces, Ale, así sencillito, ¿qué nos recomiendas o qué puede hacer la iglesia en estos casos? Sí, sí, me gustaría hacer hincapié en eso, creo que es importante porque en la primera pregunta ahí hemos dado un poco de palo, de decir, no hagas lo que no toca, pero a ver, ¿qué es lo que sí toca hacer? Sí. ¿No? Y bueno, en el tema de leyes, lo recalco, el tema de hacer justicia, cada país tiene su forma de reaccionar ante este tipo de situaciones, de delitos, es un delito mayor. Le toca a hacer toda la investigación, las entrevistas, le toca al gobierno de tu país hacerlo, no a la iglesia, ¿no? Pero sí como iglesia deberíamos tener un protocolo de intervención en casos de abuso sexual. ¿Qué significa eso? Que el liderazgo se junte y puedan tener en su, qué sé yo, formar un equipo y en su equipo tener la orientación o el consejo de un profesional eh, tanto en psicología como tal vez un abogado incluso para que les informe en cuanto a las leyes de su país, porque de país a país puede ser diferente, ¿no? Para crear este protocolo y manejar el caso con el cuidado que se debe, ¿no? Ahora, el que se va a hacer va a diferir, va a ser diferente si la persona que ha sido abusada es un niño y el abuso está sucediendo en el momento, o si es un adulto y el abuso ha sucedido antes. Entonces, para eso, este equipo, la iglesia debería tener un equipo que pueda evaluar y poner por escrito qué vamos a hacer en cada caso, ¿no? Y muy importante, obviamente si la persona, el niño, el adolescente o la persona adulta te está contando a ti, tampoco le vas a decir, no, cállate, no me cuentes nada, ¿no? Porque yo no soy la persona. Entonces, todos deberíamos tener una información básica de cómo escuchar una historia de una persona que ha sufrido abuso sexual. Y esta información básica es que tú puedas más que nada saber que si esta persona está recurriendo a ti, debe tener una motivación, ¿no? De sentirse en confianza o si no es necesariamente cercana, tal vez eso es lo que le da seguridad, que no conoces todo su entorno, que no lo vas a hablar, que no vas a exponer la historia, ¿no? Entonces es muy importante la escucha compasiva, ¿no? Poder tratar de ponerte en el lugar de la otra persona, escuchar lo que te está diciendo y sobre todo, como decía Karen, para no revictimizar, hay preguntas que no se deben hacer, ¿no? Una de las preguntas que no debes hacer es pedir detalles que la persona no está lista para dar. Decir, pero ¿cómo pasó? ¿Pero cuándo pasó? ¿Cuántas veces pasó? ¿Y dónde te tocó? ¿No? Son preguntas que pueden traer esta revictimización, ¿no? A la persona que te está contando su historia. Entonces es muy importante no preguntar eso. No te adelantes a preguntar quién es, ¿no? Porque también la persona se puede sentir en peligro y callar y creer que ha sido una mala idea contártelo.
Lo que sí puedes preguntar es si ahora mismo estás a salvo o estás todavía en peligro, ¿no? Para saber qué hacer en ese momento. No preguntes por qué no dijiste nada antes. Eso genera una crisis en la víctima porque la misma víctima no sabe por qué. Entonces, tú le confrontas y nuevamente se siente culpable, ¿no? Culpable de algo que no es su culpa. ¿Por qué no dijiste? No hacer esa pregunta, ¿no? Creo que es después de que la víctima, el sobreviviente, ha contado su historia, es muy importante mostrar empatía, decir, lo siento mucho que hayas tenido que vivir por esto, no poner en duda. Pero ¿será que es así? ¿Estás recordando bien? ¿No será que ha sido diferente? No. Escucha, cree el testimonio, cree lo que te está contando. Y es importante darle ese apoyo en ese momento y preguntarle también, sobre todo si es adulto, ¿cómo quieres que te acompañe en este proceso? ¿Qué te gustaría que hagamos, no? ¿Te gustaría que hablemos con alguien más, que busquemos ayuda de un profesional? No vayas inmediatamente, seguramente la persona puede contarte o no llorando, depende si se ha disociado del dolor o no, ¿no? Pero no vayas directamente al contacto físico, a darle un abrazo, ¿no? A menos que tú sepas que esta persona le gustan los abrazos y tal, ¿no? Si no lo sabes, pregunta, ¿te puedo dar un abrazo? Porque puede ser invasivo el contacto físico inmediato. Entonces son todos estos aspectos que yo les voy diciendo que un profesional puede ayudarles para poder crear este protocolo de intervención y saber a quién le toca derivar, a quién dentro de la iglesia le toca hacer la denuncia. Si es un menor de edad y los padres no son los agresores, es importante ir a los padres para que los padres puedan hacer la denuncia. Si los padres no quieren hacer la denuncia, entonces tocará al liderazgo hacer la denuncia, ¿no? Hay varios pasos a seguir. Muy importante que se informen. Y justamente por esta razón, nosotros como empresa hemos pensado, ¿no?, en generar un recurso para la iglesia, para que la iglesia pueda tener una base de aprendizaje, ¿no?, de cómo intervenir. Y hemos creado para esto, ¿qué hemos creado, Cari, para esto? ¿Qué hemos hecho? Es que yo iba a decir, mira, Ale, que eres pequeñita, ¿eh? Yo la he conocido en persona y es chiquitita, pero cuando habla del abuso se me hace un gigante esta mujer, o sea, porque tiene un dominio y tiene un conocimiento y es como siempre que te escucho me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, le hemos pedido a Alejandra, por favor, montanos una masterclass para la iglesia, porque yo siento que hay gente que nos estáis escuchando o quizás nos estáis viendo y estás en plan, ¿dónde tengo la libreta que me tengo que apuntar estas 3 preguntas que acaba de decir? ¿Dónde tengo algo para poder, por favor, Ale, dilo más lento porque necesitamos esta información? Entonces, el 12 de agosto es un sábado, vamos a tener una masterclass para estos líderes de iglesia, aunque también yo creo que hasta se podrían apuntar padres, ¿no?, que están interesados en tener esta información, o profesores, o cualquier persona que tiene como esta interacción con niños, con adolescentes, con jóvenes que pueden haber experimentado abuso, porque vas a hacer como todo lo que nos estás dando, pero lo vas a hacer bien, ¿no? Con su PowerPoint, y nos vas a dar esos recursos de qué tenemos que hacer, cómo nos podemos preparar para cuando, porque creo que aquí es de nuevo, no es si va a llegar esto en algún momento, es cuando llegue, ¿no? Cuando llegue una víctima, ¿qué tenemos que tener preparado? ¿Cómo podemos realmente amar y acompañar a esa persona? Entonces, esta masterclass está en la página web www.cariclewet.com. Cuando te metes dentro, o sea, son a las 15 horas en España, pero creo que te metes dentro y si lo vas a agendar, pues ya te aparece en tu ciudad. Y si no, Google hace maravillas para averiguar en qué horario es. Y si no puedes estar presencialmente, lo que vamos a hacer es vamos a dar acceso una vez que se haya grabado y que se haya subido. Pero realmente nuestra misión como equipo de Buen Sexo es habilitar a la iglesia de los recursos que necesiten para que podamos extender el buen sexo. El abuso es el antítesis del buen sexo, no tiene nada que ver con lo que Dios ha creado y entonces como iglesia necesitamos estar empoderados para saber cómo prevenirlo, cómo atenderlo, cómo acompañar a las personas que lo han vivido para que podamos cortarlo lo antes posible y proteger, ¿no? Y realmente amar y empezar a impulsar
el buen sexo. ¡Wow! Estoy saliendo de aquí como súper inspirada, súper diciendo, yo me apunto a la masterclass. Bueno, yo voy a todas vuestras masterclasses porque me encanta escuchar y aprender de vosotras. Y cuando Ale habla del abuso sexual es revolucionario porque sale también una pasión y un amor y un conocimiento que es espectacular. Entonces, muchas gracias hasta aquí. No sé si tienes como una palabra final, alguna de vosotras tiene algo que está como quemando en vuestro corazón para poder soltar aquí. Quería decir que me ha encantado el punto de no preguntar por qué. Porque los porqués buscan responsables, buscan culpables realmente de la situación. Entonces me parece un muy, muy buen consejo porque aunque lo que ha estado explicando Ale se hablaba en la iglesia, creo que aplica a cualquier persona en la que se ve en un momento de que alguien cercano a ti te confiesa que ha sido víctima de un abuso sexual, ¿no? Y tú puede ser que digas, ¿y yo qué hago, no? Y creo que estos consejos también aplican, ¿no? El poder ser ese lugar seguro, poder escuchar, poder validar su emoción, poder empatizar, ¿no? Y sería más escuchar que preguntar, ¿no? Y tener cuidado con el tipo de preguntas, ¿no? Y que las preguntas sean más ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado mucho y quería así como resumirlo, ¿no? Porque creo que aplica para todos. O sea, que Sí, tenemos que ir todos a la masterclass, todos. ese resumen muy, muy bonito, muy práctico. Apunten ese resumen, gente que está escuchando este podcast, ese resumen muy bien, porque claro, como las estadísticas son tan altas, yo creo que aunque no seas líder o lo que fuera, por lo menos alguna vez en tu vida alguien te va a contar una historia de abuso. Así que apúntense a la masterclass. Va a ser algo básico, no por eso no es para profesionales, pero algo básico importante, ¿no? A mí me gustaría, Cari, cerrar con un pequeño testimonio que me ha tocado ver con una paciente, algo muy bonito, ¿no? Con lo que decías, que el abuso sexual es lo contrario, ¿no? A buen sexo. Y algo que le costaba a esta paciente justamente era conectar con su deseo, con el deseo sexual, porque el deseo sexual o la sexualidad asociado a esta distorsión que el abuso sexual había producido en su vida, ¿no? Y ya estamos hablando de cerrar el proceso con esta paciente, pero ella me dice, cuando le pregunto, ¿qué es lo que te ayuda a conectar con el deseo? Y ella me dice, ¿sabes? Me ayuda a orar. Me he dado cuenta que una de las cosas que le ayuda es empezar orando, porque me permite ubicarme en lugar y espacio y entender de dónde viene el sexo para después disfrutarlo. Wow. Entonces, me ha parecido tan bonito y saber que todos sepan que el abuso sexual no ha sido pensado por Dios. Realmente todo lo que hemos ido hablando y todo lo que hablamos del buen sexo, eso es lo que sí Dios ha diseñado. Y si has tenido una experiencia de abuso sexual, estoy segura que Dios quiere sanar esa perspectiva y eso en tu corazón, ¿no? Ay, Ale, me vas a hacer llorar y todo. O sea, qué bonito, qué increíble acabar también con un testimonio con la palabra de esperanza, ¿no? Que hay esperanza después del abuso. Creo que eso es uno también de tus lemas. Y que no tenemos que ser definidos por el abuso que hemos vivido, sino que forma parte de tu experiencia y te puede impulsar hacia algo hasta aún más grande, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias a los oyentes, los que nos estáis viendo o los que nos estáis escuchando, muchas gracias por todo. Ya sabéis que hay más información en el blog, en la página web, en nuestros Instagram o por ahí. Nos vemos en alguna de nuestras plataformas. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chao!